Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al Centro de Arte Contemporáneo de los Museos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Estamos cerrando este ciclo educativo referido a la muestra de Jimena y Serina, curada por Lucrecia Palacios, que se titula Nombrar ríos, hacer gárgaras. Estamos en la sala. Hoy vamos a hacer una reflexión. La muestra, digamos, abordó el problema del cuerpo, del ser humano, referido a los movimientos del agua, tratando de generar una sensibilización corporal con respecto a la problemática del agua. Díganme si se escucha bien, si va bien, ¿sí? Lo que vamos a hacer en la próxima hora, espero no demorarme mucho más, va a ser hacer un recorrido, ¿sí? A ver, avanzo ahí, sobre los distintos aspectos simbólicos que el agua, me gusta decir así, espeja, ¿sí? Al propio ser humano. Desde la ciencia decimos que el ser humano aborda los problemas de naturaleza, pero siempre desde una perspectiva del propio ser humano, como si el ser humano tuviera una especie de limitación para conocer el mundo natural tal cual es. Por eso nosotros decimos que todos los descubrimientos que hacemos, todo lo que vamos a ver ahora con respecto al agua, su cuestión bioquímica, reflejan más que nada conceptos del propio humano, ¿sí? Y no sabemos en realidad si el agua es tal cual. Me gusta pensar el agua como el espejo, ¿sí? Donde el humano refleja todas sus controversias. Vamos a ver básicamente tres grandes controversias, ¿sí? En primer lugar, lo que es la espiritualidad referida al agua, ¿sí? El agua generalmente nos proporciona una reflexión íntima, interna, que es lo que justamente Jimena y Serina trabajaron en la exposición, ¿sí? Realmente el artista, cuando trabaja con respecto a problemas ambientales, en este caso el agua, está haciendo un abordaje sensualista, perceptivo, y trata de dialogar en forma elocuente, no sobre tal vez la bioquímica del agua, cómo es el agua biológicamente, sino reflexivamente qué significa el agua. Y esto nos gusta llamarlo espiritualmente. El arte es el refugio espiritual de la contemporaneidad. Por eso vamos a hacer un anclaje en lo espiritual referido al agua. Después vamos a tratar de entender el agua en clave medioambiental, que es el gran problema que atraviesa hoy el planeta Tierra, referido más que nada al ser humano, ¿no? El ser humano es el que tiene un problema con respecto al agua. Y finalmente vamos a abordar el valor simbólico del agua entendida en clave biológica. Y biológico me estoy refiriendo a un abordaje físico-químico, bioquímico. ¿Qué entendemos hoy los científicos, ¿sí? Con respecto al agua? ¿Qué es el agua, ese H2O que siempre se dice desde la química? ¿Qué significa el agua bioquímicamente hablando? Entonces, la pretensión de la charla es grande, voy a tratar de ser sintético, pero queremos hacer, digamos, en una misma charla, en un mismo compendio, entender que el agua refleja distintos valores simbólicos, ¿sí? Un valor simbólico que apela a lo espiritual, un valor simbólico que apela al medio ambiente, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, y un valor simbólico que apela a la bioquímica, ¿sí? De este componente agua, que es el fluido universal de la vida. Entonces, básicamente la pregunta que yo me hago es ¿qué nos moviliza el agua? ¿Sí? ¿Qué nos moviliza el agua? A lo largo de esta exposición, los performers y los artistas movilizaron cuencos con aguas de distintos lugares al otro. Ahora, ¿qué moviliza el agua? ¿Sí? ¿Qué nos pasa? Esta es la gran pregunta. Cuando miramos un cuerpo de agua. Cuando miramos un cuerpo de agua, generalmente, perdón que voy a avanzar, generalmente nos pasa algo que es difícil de transmitir en palabras. La sensación no es exacta, ¿sí? De ciencias exactas, de asignaturas, me refiero a la facultad. Las sensaciones son perceptivas y tienen un anclaje en lo espiritual. ¿Qué nos pasa cuando miramos este cuerpo de agua en el azul profundo marino? Es muy distinto de lo que nos pasa si miramos, ¿sí? Tal vez el Cerro Torre en la Patagonia Argentina del Chaltén. La imagen de la montaña generalmente nos lleva a una reflexión de lo eterno, ¿sí? De lo cósmico eterno.
Simbólicamente, la montaña, la piedra, está anclado en ese fragmento del planeta Tierra que es inamovible. Es el marco en el cual la vida tiene sucesos. Pero para eso necesitamos un marco fijo, ¿sí?, que no se mueva. Eso lo da simbólicamente la montaña, la piedra. Distinta es la sensación simbólica que nos transmite el océano. En esta imagen, el océano nos transmite una sensación, diría yo, casi de desierto. Y esto es interesante. Casi de desierto. Uno piensa que el agua es el origen de la vida, ¿sí? Pero cuando uno se para frente al mar, en el mar profundo, no me refiero en la costa de una playa, en un veraneo mirando, ¿sí?, el paisaje de una bahía. Cuando uno está en un barco en el medio del océano, tendría la sensación de que está en medio de un desierto del Sahara de arena, un lugar que no fue creado para la vida. Cuando nos paramos delante de un bosque, la sensación cambia totalmente. Y creo que no me equivoco. La sensación de vida aparece cuando estamos frente, ¿sí?, a una selva subtropical, una selva amazónica. Y en el mar profundo, la sensación es de inmensidad y de eternidad, pero es la ausencia de vida. Acá hay dos imágenes, dos cuerpos de aguas diferentes. Claramente, la sensación de vida aparece en la imagen de abajo, ¿sí? Las cuencas hídricas, en este caso del Amazonas, están ancladas en el concepto del origen de la vida, de la biodiversidad. Y esto es importante para entender. Las masas de agua oceánicas están relacionadas históricamente a lo que era el infierno, lo desconocido, lo que no había que meterse porque no era el lugar para la vida. Justamente la vida, el paraíso terrenal, aparece cuando los ríos atraviesan y dan fuente y nutrientes para que la vida pueda desarrollarse. Tal es así entonces que me gusta mostrar esta imagen y llamarla la movilidad espiritual del agua. Tal es así que la reflexión ética y moral y espiritual de las grandes comunidades del planeta Tierra son referidas a las cuencas hídricas, ¿sí? En este caso, lo que podemos ver es una de las cuencas hídricas de la India, el subcontinente asiático en la India, que tiene los ríos más importantes en clave espiritual, que todos lo conocen, es el Ganges, ¿sí? Es como el arquetipo de la reflexión espiritual, es uno de los únicos y grandes ríos sagrados del planeta Tierra. No significa que el Ganges sea el único río sagrado, el Amazonas también es un río sagrado, ¿sí?, pero no en clave, digamos, religiosa. El Ganges sí lo es y moviliza millones y millones de personas todos los años, ¿sí?, que van a morir a las aguas del Ganges y ser cremados en las aguas del Ganges. Espiritualmente el agua entonces también está anclada en el mundo cristiano, ¿sí?, el bautismo, ¿sí?, cuando el niño nace, ¿no?, Juan Bautista, a todas las personas, ¿no?, esas abluciones con agua. El agua tiene entonces, evidentemente, antes que una connotación biológica, que antes que una connotación ambientalista, tiene una connotación espiritual, que está relacionada con el lavarse la cara. ¿Sí? Lavarse la cara, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que yo hago una inmersión, me despojo de todo lo que fui, lavo mis pecados, ¿sí?, lavo mis pecados y vuelvo a renacer nuevo. Esta es la potencia simbólica del agua. Antes que su connotación ambientalista, su connotación hídrica, su connotación biológica, tiene este anclaje que es básico. Por eso el agua nos llama, ¿sí?, como una fuente, como un magnetismo, ¿sí?, totalmente natural. Voy a leer ahora, me gusta leer, unas páginas muy bellas de un gran filósofo que es Mircea Eliade. Estas páginas están sacadas de lo sagrado y lo profano. Mircea Eliade es un gran estudioso de las religiones. Y él va a decir lo siguiente, es decir, la estructura del simbolismo acuático. Las aguas simbolizan la suma universal de las virtualidades, lo que no es la forma, ¿sí? No confundir, ¿sí?, el agua con la generación de las formas. Eso está anclado simbólicamente en la tierra, ¿sí? El agua simboliza la suma universal de las virtualidades, el depósito de todas las posibilidades de existencia. Repito, el depósito de todas las posibilidades de existencia. Acá hablamos de hidrofeminismo en esta muestra y está relacionado directamente a esta potencialidad de todas las formas, de todo proceso vital. Preceden a toda forma. El agua es informe.
y soportan toda creación. Hidrofeminismo soporta todo tipo de creación. Sin agua, lo informe, no hay creación, no hay forma posible. Una de las imágenes ejemplares de la creación es la de la isla, que aparece de repente en el medio de las olas, el paraíso terrenal. Por el contrario, la inmersión simboliza la regresión a lo preformal. El niño está en la panza, se está formando. Este es el punto simbólico del agua fundamental. Es lo preformal, la reintegración al modo indiferenciado de la preexistencia. El gesto que hacemos todas las mañanas de lavarnos la cara es justamente esta inmersión en volver a lo preformar, para volver a nacer con una nueva energía para afrontar el nuevo día. La emersión, ¿sí?, repite el gesto cosmogónico de la manifestación formal. La inmersión equivale a la disolución de las formas. Me meto en el agua, me disgrego, emerjo, ¿sí?, aparezco con mi nueva forma. Por ello, el simbolismo de las aguas implica tanto la muerte, cuando uno se mete en el agua, como el renacer cuando uno sale del agua. Lavarse la cara todas las mañanas, morir y volver a nacer. El contacto con el agua implica siempre una regeneración, no solo porque la disolución va seguida de un nuevo nacimiento, sino porque la inmersión fertiliza y multiplica el potencial de la vida. ¿Sí? El famoso Nilo, ¿sí?, con sus bajantes y subidas, fertiliza, ¿no? Hemos aprendido en los libros de historia cuando éramos niños, ¿sí?, que cuando el agua sube, fertiliza, y cuando baja. Esto sucede en el delta, ¿sí?, del Río de la Plata, cuando esas aguas del delta suben, dejan lleno de limo todo ese territorio, que cuando baja, fertiliza ese territorio. Este es el valor simbólico del agua, ¿sí? La cosmogonía acuática corresponde a un nivel antropológico, sigo allá, de las hidrogonías, las creencias según las cuales el género humano ha nacido de las aguas. ¿Sí? En la antigüedad los clásicos creían que todas las formas venían a partir del agua. Del agua se formaban todos los seres vivos. Y después la biología encontró en esta una verdad bioquímica, si se quiere. Bien. Por lo tanto, en el plano cosmogónico como en el antropológico, la inmersión en las aguas equivale no a una extinción definitiva, sino a una reintegración pasajera en lo indistinto. En lo indistinto. Esto es muy importante para el campo de las bellas artes, ¿sí? Volver al barro informe de la materia para, como un golem, volver a renacer en una nueva formalidad. Sigo leyendo. Sino una reintegración pasajera en lo indistinto, seguida de una nueva creación, de una nueva vida o de un hombre nuevo, según se trate de un momento cósmico, biológico o serotológico. Desde el punto de vista de la estructura, el diluvio es comparable al bautismo, el diluvio universal, ¿verdad? Es comparable al bautismo. Y la libación funeraria a las lustraciones de los recién nacidos o a los baños rituales primaverales que proporcionan salud y fertilidad. Quiero que con estas palabras de Mercedes se entiende, o quiero transmitir, cuál es el valor fundamental de lo simbólico, ¿sí?, con respecto al agua. ¿Sí? La emersión, el volver a renacer, el bautismo, el diluvio universal. El diluvio universal es algo muy, muy importante, simbólicamente hablando. Y acá tenemos en estas imágenes, ¿sí?, los millones y millones de personas que en la India, ¿sí?, caminan, ¿sí?, durante un año entero, ¿sí?, van caminando por la India para llegar, ¿sí?, a las orillas del Ganges, esto es al pie de los Himalayas, esa montaña sagrada, el monte Meru, donde se une el paraíso y el infierno, y de ahí sale este río sagrado, y el agua convoca el cielo y el infierno en un mismo plano geográfico. Bien, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Estamos hablando? Bien. Y acá tenemos una imagen del diluvio universal, ¿sí? Distintas imágenes del diluvio universal.
Esta es una imagen que me encanta, ¿sí? El arca y la paloma de Gustave Doré, de 1860. Distintas representaciones del arca de Noé, ¿sí? Es ese barco que podría haber estado anclado en el puerto, ¿sí? donde se armó una especie de bomba biológica, de reserva biológica para sobrevivir a este gran diluvio universal que cubrió la esfera de la Tierra. Imágenes del campo de las bellas artes bíblicas, y en el medio decidí traer una imagen, una representación del diluvio universal que no viene del campo ni de las artes visuales, ni del campo, digamos, teológico o religioso, sino que es la primera interpretación desde el campo científico para articular un problema simbólico, como es el diluvio universal, para entender el diluvio universal como una fuerza mecánica en la construcción del planeta Tierra, ¿sí? Y esto se lo debemos al gran Barnett, y esta imagen, ¿sí? Donde vemos acá todo el planeta Tierra lleno de agua, y acá chiquitito él dibujó el arca de Noé, con 2 ángeles. Está muy, muy chiquitito el arca de Noé. Es una imagen científica del 1600, ¿sí? Del 1600, donde se da la explicación, perdón, moví acá y yo quería mover acá, donde se da por primera vez una teoría mecánica científica de la formación de la Tierra basada en la leyenda bíblica del diluvio universal, del agua como la fuerza creadora de la generación de la Tierra, entendida como un mecanismo. Se le vemos al gran Barnett, ¿sí? Que a partir de este libro, Hutton y Lyell sellarán la trilogía de la geología moderna, ¿sí? De la actualidad. Teoría sacra, ¿sí? De la formación de la Tierra, y tiene un ciclo en el cual el agua, la inundación, es la clave fundamental de todo lo que va a suceder. Barnett une en este gran tratado el origen de la Tierra con el origen de la vida. Y hay un ciclo. Más que un ciclo, es una línea, ¿sí? La Tierra empieza en un caos originario. Empieza en un caos originario. Perdón, vengo para atrás. Espera, ahí estoy. Empieza en un caos originario. Esta imagen ya la vimos acá. Esperen. Empieza en un caos originario. Cuando la materia se organiza, forma el primer paraíso. El paraíso luego es inundado, ¿sí? Las aguas se retiran y estamos parados en el presente. Luego, el presente pecador, ¿sí? Va a sufrir un apocalipsis y se va a prender fuego. Esto es lo que vendrá. Y después de ese fuego, con esas cenizas, se volverán a ordenar en un círculo virtuoso, y si este mundo es virtuoso, brillará como una estrella, que iluminará el firmamento como un nuevo sol. Esta es la teoría del 1600 del origen de la Tierra. Acá vemos entonces un zoom de cómo Barnett, el hombre científico, anclado en las Sagradas Escrituras, rescata la idea de los ángeles y el arca de Noé dentro de su gran narrativa mecánica del origen de la Tierra. Los dibujos de Barnett. Vamos a leer un poquito. Barnett consideró, estas son palabras de J. Stephen Gould, uno de los grandes biólogos de la modernidad. Barnett consideró el diluvio como el centro de todo su programa metodológico. La teoría es sagrada, así pues, no camina en orden cronológico, sino que se mueve desde el diluvio hacia el paraíso que le precedió. Porque Barnett sostenía que si pudiera encontrar una explicación racional para este suceso, que sería el más difícil y cataclístico de todos, su método seguramente serviría para toda la historia. El científico quiere explicar racionalmente el diluvio universal, ¿sí? Trató de calcular, el problema de Barnett dice, bueno, esta agua que cubrió la superficie de la Tierra, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Y él calcula, ¿sí? El agua de los mares, ¿sí? Haciendo cálculos, digamos, con plomadas en distintas cuencas oceánicas, y llega a la conclusión de que esa agua de los mares no podía, ¿sí? Cubrir la superficie del planeta Tierra. El agua no iba a venir del cielo, entonces ¿dónde estaba el agua para Barnett? Estaba dentro, abajo del casquete del globo terráqueo. ¿Sí?
Sigo avanzando. La explicación entonces es, ahí podemos ver, no llego, pero a ver con esto. Abajo de la corteza terrestre hay otra capa llena de agua. En un momento determinado se hace un agujero en el casquete terrestre, acá está el agujero que dibuja Barnett, y esa agua sale e inunda todo el planeta. Es un agua que está adentro del planeta Tierra, inunda todo. Cuando las aguas se retiran, quedan las ruinas de la antigua superficie, y aquí estamos hoy parados. Acá vemos el caos, la primera escena de la formación de la Tierra, lo informe, lo amorfo, el ordenamiento en capas del primer paraíso, profundamente ordenado, geométrico, ¿sí? El círculo como la forma divina, el primer paraíso, el diluvio, la inundación y el retiramiento de las aguas y la formación de los continentes tal cual hoy los conocemos, en clave de ruinas, ¿sí? Acá está Sudamérica, Norteamérica, ¿sí? Sencillamente es porque se retira el agua y ha erosionado todo ese territorio. Luego sobreviene, ¿sí? El apocalipsis, se prende todo fuego y las cenizas vuelven a reorganizarse y generamos la nueva estrella. Bien. Primera teoría entonces, la formación de la Tierra, libro fundacional de la geología moderna, basado en la articulación virtuosa entre las Sagradas Escrituras y el racionalismo científico, tomando el agua como la forma y la fuerza traccionadora de la estructura de lo geológico que va a sostener luego lo viviente. Ahora vamos a ir del diluvio, digamos, me gusta llamarlo a lo oceánico, ¿sí? A esta idea que hablábamos al principio del océano como este territorio informe. ¿Sí? Yo acá puse la palabra informe. La falta de formas está relacionado bioquímicamente a un concepto que es la entropía, que es la falta de orden. La entropía es cuando todo está mezclado perfectamente y no hay lugares de privilegio ni jerarquías posibles. Por eso está anclado la idea de origen y lo mineral. Y fundamentalmente el oceánico es la última frontera científica. La última frontera científica. Recién con la expedición Challenger inglesa de 1850, ¿sí? Se cartografía por primera vez el fondo submarino, que era la última frontera invisible para el mundo contemporáneo, para la ciencia, para la geología, para la hidrología, ¿sí? La cartografía del fondo marino fue el último territorio y sigue siendo hoy un territorio realmente de incógnitas, ¿sí? No vamos a pensar que en este territorio anidan hoy monstruos marinos, pero si viviéramos tal vez en otro marco cosmológico, podríamos tranquilamente pensar que aventurarnos al fondo del océano sería un riesgo porque podría haber algunos monstruos marinos acechándonos. Y estos son los monstruos marinos que acechaban aún en el 1500, a pesar de la publicación de este primer planiferio de la modernidad de Ortelius, ¿sí? del 1560 creo. A pesar de esta cartografía moderna, el mar sigue estando poblado de estos monstruos marinos, ¿sí? Dragones en el mar. Estos dragones en el mar, ¿sí? No eran meras anécdotas, ¿sí? No eran ilustraciones de la fantasía, estaban indicando que en esta gran masa de agua informe, ¿sí? No apta para la vida del humano, era el territorio simbólicamente donde anidaban las redes políticas de lo diabólico. Por lo tanto, navegar en estas aguas informes y diabólicas, ¿sí? Era sinónimo de encontrarse con las representaciones del diablo, en forma de estos famosos monstruos marinos, y acá vemos, ¿no? Una especie de, digamos, de resplandor de este mundo de los monstruos, cuando este gran, ¿cómo se llamaba? El gran pulpo no, era el calamar gigante, ¿sí?
sí, se atacaba al capitán Nemo y a los barcos en 20.000, el viaje al fondo del mar, 20.000 leguas de viaje submarino. Y junto con esta idea, ¿sí?, del océano como lo diabólico, ¿sí?, aparece la idea de la isla como el paraíso terrenal. ¿Sí? Esta idea simbólica que tenemos anclada en nuestra cabeza, me voy al paraíso, me voy a una isla, justamente la isla viene, ¿sí?, a contrabalancear esta idea, ¿sí?, de lo diabólico, ¿sí?, y lo bendito por Dios. Y justamente es la isla el símbolo del paraíso terrenal. Justamente la cartografía contemporánea empieza, Barnett y todos, digamos, los geógrafos de la época empiezan a catalogar y hacer la topografía de las superficies marinas a partir de los puntos que emerge la Tierra en los océanos. Y parándose entonces los filósofos naturales en las islas, en el medio del océano, empiezan a construir la visibilidad de ese territorio invisible que son las cuencas oceánicas. Por lo tanto, mis queridos todos, la idea de vida no viene, ¿sí?, traccionada del océano profundo, que es, digamos, la ausencia de vida, sino en la emergencia de los territorios que dan origen a la biodiversidad que son las islas. Ahora, la vida, ¿sí?, hablando de biomasa realmente, no sucede en el océano profundo, sucede en las costas, ¿sí?, prácticamente en los primeros 200 metros. Es ahí donde anida la gran cantidad de masa biológica de animales, de algas, etcétera, etcétera. La pesca, ¿sí?, esa pesca extractivista, violenta, no se da en el océano profundo, se da en la plataforma continental, ¿sí?, del mar Patagónico. Los vascos pescan siempre, ¿sí?, en los 200 metros de profundidad. Es en las orillas donde entonces tenemos gran diversidad biológica, ¿sí?, gran diversidad biológica, y esta gran diversidad biológica da origen a lo que los biólogos llamamos el mutualismo, el apoyo entre los distintos seres vivos. Para que un pececito chiquito pueda vivir al lado de esta gran maraña de tiburones, ¿sí?, esto está indicando que más que una competencia brutal y una lucha de supervivencia del más fuerte, lo que hay es una gran empatía entre los distintos niveles de organización de la vida y se habla del mutuo apoyo entre las distintas formas de existencia. La hormiga vive al lado del elefante, ¿sí?, y esta pequeña mojarrita tal vez vive al lado de esta maraña de tiburones martillos en las Islas Galápagos. Entonces, en las costas, ¿sí?, cerca del territorio, es donde se anida el sustento para la vida entrelazada. Y el humano puede y es parte de esta gran cadena, ¿sí?, de la lógica de lo viviente. Pero también en las costas de la gran acumulación de la vida urbana sucede otra cuestión, ¿sí? En las costas, ya sea en la costa azul, ¿sí?, o en las costas del lago Victoria en el África, la superpoblación genera más que una abundancia de vida y de alimentos y de elementos tróficos para el sostén de la vida, genera una superproducción de basura, lamentablemente. Una superpoblación de basura que va a generar uno de los dramas más importantes medioambientales para el propio ser humano, más que nada. Tenemos entonces una gran cantidad de macroplásticos, como lo llamamos los científicos, que vienen todos, ¿sí?, de las costas territoriales de los continentes, del paraíso terrenal. Ahí el humano entonces viviendo a lo loco, tirando manteca al techo, tira un montón de plásticos al océano y por la erosión, ¿sí?, de las corrientes marinas, esos plásticos empiezan a degradar en lo que llamamos los microplásticos, que no tienen capacidad de degradación y son eternos, tal vez como las narraciones bíblicas eternas. Esto es sencillamente para que vean, digamos, los estudios científicos que hablan de esto, que no es mera, digamos, especulación ambientalista, ¿sí? La idea de antropoceno y de cambio climático no son ideas estrictamente científicas, pero que vienen ancladas, ¿sí?, en estudios
realmente importantes, mecanicistas, sobre el impacto de la actividad antrópica humana. Y por ejemplo, este estudio, ¿sí?, dice, acá marqué algunas cosas importantes, estimamos que 19 a 23 millones de toneladas, millones de toneladas métricas cúbicas, ¿sí? 23 millones de toneladas, ¿sí?, o el 11% del desecho plástico entrará en el 2016, ya entró, en los ecosistemas acuáticos. Y se considera que la emisión anual, ¿sí?, alcanzará los 53 millones de toneladas métricas o cúbicas para el año 2030. 53 millones de toneladas métricas de basura que vienen sencillamente de este vasito que cada uno consume. Acá vemos entonces el efecto, digamos, biológico de esta gran cantidad de basura que producimos día a día, año a año. Esto ha generado la emergencia de la aparición, el génesis, ¿sí?, de 5 islas enormes, ¿sí?, de la actividad humana. Son las famosas islas de basura, ¿sí? Tenemos 5 grandes islas de basura. La más grande de todas, Chayacá, ¿sí?, es la del Pacífico Norte, que está compuesta de 80.000 toneladas de plástico. ¿Sí? 80.000 toneladas de plástico. Estas islas de basura se arman por las corrientes o los giros oceánicos, como se llama. Uno tira basura y entonces va fluyendo en el interior de los ríos, ¿sí? El otro día hablamos con Javier, ¿no?, unos encargados de limpiar los ríos de la cuenca bonaerense, y él decía que la cantidad de basura que sale de los ríos, ¿sí?, va a parar al Río de la Plata y después al océano. Por año ellos decían que aproximadamente cada riacho, ¿sí?, de la ciudad produciría aproximadamente una hectárea, ¿sí?, de basura plástica, que eso después iría a parar al mar. Tenemos entonces la isla más grande de basura, con 80.000 toneladas de plástico, la del Atlántico Norte con 51, ¿sí?, 1.000 toneladas, el Atlántico Norte, digamos, en el Caribe, ¿no?, tenemos una isla, uno puede ir de vacaciones a esta isla de 51 toneladas, ¿sí?, de plástico. Cerca de la Argentina tenemos esta isla del Atlántico Sur de 11.6 toneladas de plástico, 19 al Pacífico Sur y 53 en el prístino Océano Índico, ¿sí?, una isla más grande que Madagascar. Miren el tamaño, ¿sí?, de estas islas. La superficie de la isla, digamos, de Estados Unidos del Norte es de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, o sea, la superficie de Irán o Mongolia. Dentro de estas islas tienen aproximadamente 5 centímetros de profundidad, y casi el 8% de la masa total de estas islas son microplásticos, que son los plásticos que ya no pueden degradarse y se meten en el interior de los organismos y los contaminan y los matan. El 80% de estas islas de plástico viene estrictamente de fuentes terrestres, ¿sí?, de nosotros mismos. Acá vemos entonces cómo las corrientes oceánicas, ¿sí?, cálidas y frías, arman estos giros oceánicos y aglutinan, ¿sí?, los desechos que cada uno tira a lo largo del planeta Tierra y forman estas grandes islas, grandes y sorprendentes islas de basura. Acá vemos una fotografía de estas islas de basura. Es interesante porque cuando uno mapea, digamos, los territorios prístinos de los océanos, ¿sí?, fotografiamos los islotes, ¿no?, de coral, y estas islas son más grandes que todos estos islotes de coral. Realmente no los fotografiamos, pero sí se ven, y se ven de forma muy, muy violenta. ¿Sí? Fíjense lo que es estas pequeñas islas de basura. Vimos un buzo trabajando en estas islas de basura. Este es uno de los problemas, digamos, ambientales a los cuales me refería, más dramáticos, ¿sí?, con respecto a la actividad entrópica del ser humano. Y en este mapa vemos, ¿sí?, los países, ¿sí?, digamos,
graficado de acuerdo al color en cantidad de millones de toneladas de desechos que producen anualmente los distintos países. Lamentablemente tenemos a China, ¿sí?, uno de los mayores productores mundiales, no solo de aves de corral y de coronavirus, sino de generadores de islas, ¿sí?, futuras islas, pero no de virtuosidad, sino de basura. Produce 5 millones de toneladas, más de 5 millones de toneladas por año, ¿sí? Y después tenemos Estados Unidos y Brasil, y Sudáfrica, India, también grandes paladines en la generación de basura anual, ¿sí?, entre 1 y 5 millones de toneladas. 5 millones. Argentina, por suerte, ¿sí?, tiene una baja producción en toneladas de basura, ¿sí?, toneladas de basura. Bien. Acá vemos esta interesante tabla. Perdón si os aburren los números, pero yo soy científico y los números me gustan. Vamos a ver la producción de basura, los kilos que produce una persona, ¿sí?, por año en los distintos países. Por ejemplo, un chino produce produce 1,1 kilo de basura por persona por día. Me confundí, por día. ¿Sí? Un chino produce 1 kilo de basura por día. Fíjense ustedes, reflexionen el tacho de basura día a día. ¿Cuánto sacan? Ese tacho de basura que tiene en la casa seguramente tiene 2 o 3 kilos. Un chino produce 1,1 kilo. Un norteamericano, ¿sí?, y esta tabla está relacionada con el nivel adquisitivo, ¿sí? High, ¿sí?, nivel adquisitivo, medio y low, ¿sí?, digamos el bajo nivel adquisitivo. Generalmente, por ejemplo, los que más nivel adquisitivo tienen, que son los de Estados Unidos, por ejemplo, producen por día, por persona, 2,6 kilos de basura. ¿No? Más tengo, más basura genero. Lamentablemente Bangladesh, ¿sí?, que son los países más pobres del mundo, la basura que produce una persona es de no llega a medio kilo de basura. Entonces tenemos, el chino produce 1 kilo, el más pobre produce medio kilo y el más rico produce casi 3 kilos de basura por día. Seguimos en la línea. El porcentaje de plástico en esta basura, ¿sí?, el porcentaje de plástico es de 13% para los países más ricos y para los más pobres son los más bajos. Los países más pobres son los que menos plástico consumen. El porcentaje, digamos, de basura no manejable, y esto es interesante, el 76%, sí, en China no es manejable, esa basura va toda a parar al mar. Y, digamos, por suerte, un virtuosismo de Estados Unidos, de Norteamérica, ¿sí?, un 2% sencillamente es basura no manejable. O sea, los norteamericanos producen una gran cantidad de basura, pero la manejan bastante bien la basura. Lamentablemente, en los países más pobres el manejo de la basura es bajísimo, ¿sí? Un 89% de la basura no es manejable. Significa que prácticamente toda la basura que producen va a parar al ecosistema. Fíjense en esta tabla, ¿sí?, millones de toneladas métricas por año de plástico. China, casi 9 millones de toneladas métricas por año produce China, en tanto que los Estados Unidos, que manejan bien la basura, a pesar de que producen un montón de basura, producen 0,28 millones, pero estamos hablando de millones de toneladas métricas, ¿no? O sea, es muchísimo, muchísimo. El porcentaje, sí, del manejo plástico, del no manejo, es de 0,9 para Estados Unidos y 10 para China. Y bueno, y finalmente llegamos a la columna más dramática, que es la producción en millones de toneladas métricas de plástico por año, ¿sí? Y tenemos que China produce 1 a 3 millones de toneladas métricas, los países pobres producen 0, casi nada, y Estados Unidos produce muy baja, a pesar de que es el mayor productor de basura mundial. Esto habla de la política ambiental, ¿sí? Producción y manejo de la basura. De más está decir que el manejo de la basura es uno de los negocios mundiales más importantes que hay en el planeta Tierra. La industria armamentística, la industria farmacológica y el manejo de los residuos son los 3 campos, ¿sí?, que mueven mayor cantidad de dinero en el planeta Tierra. Y se entiende por qué la basura, porque el ser humano es una máquina infernal de producir basura. Bueno, perdón, sigo avanzando.
Acá vemos entonces esta imagen de la basura, que es paradójico porque son las imágenes que no tenemos generalmente del ámbito natural. ¿Vamos bien con la hora? Okay. Ahora vamos a salir del mar y meternos en las cuencas hídricas, ¿sí? Los ríos. Que nos gusta a los biólogos llamar a los ríos las arterias, ¿sí? De la tierra, justamente donde nace la vida en los ríos, porque movilizan todos los minerales y toda la biodiversidad que se genera adentro de los bosques, no así los mares. Los sistemas hídricos entonces producen biodiversidad, están anclados a la movilización de carbono. La vida, ¿sí? Es un compuesto carbónico, somos seres carbonados. Genera movilidad, diáspora, dispersión. Esta dispersión, esta diáspora a través del sistema circulatorio del planeta Tierra, anclado en lo orgánico, genera mestizaje, hibridación y acceso y diversidad a lo biológico. Acceso a una idea de territorio. ¿Sí? Los ríos permiten el acceso a una idea, pensar el territorio. Y los primeros filósofos naturales que exploraron estas cuencas, este es un dibujo del gran Ruyendas, recorriendo la selva subtropical de las zonas de Río y San Pablo de Brasil, ¿sí? Viene anidada en esta idea de cartografiar, ¿sí? Los territorios. El comienzo de la cartografía se da a partir de meterse en los continentes a través de los ríos. Los ríos. Si África fue el último continente a ser colonizado por el mundo occidental y cristiano, se debe precisamente a que la cuenca hídrica no tiene acceso, salvo el río Congo, al interior del continente, y la colonización fue solo en la periferia, en las costas. Lamentablemente en Sudamérica esto no sucedió, tenemos grandes cuencas hídricas y los colonizadores se metieron al corazón del territorio a partir de los ríos, ¿sí? Como acceso entonces a la creación de territorio políticamente hablando. Cuando los colonizadores llegan a América, sí hay una narrativa que dice que el territorio era virgen, ¿sí? Que había solo bosques subtropicales y gente desnuda, pero bueno, había una gran cantidad de naciones indígenas y en este mapa se pueden ver todas las naciones indígenas, ¿sí? Que había y hay todavía en el continente sudamericano. Para entender que en realidad Sudamérica no era un territorio vacío, no era ese paraíso terrenal que el relato, digamos, termina hegemónico pretendiendo, sino que estaba lleno de países con otra división cartográfica y política diferente a la que tenemos hoy en día. Acá vemos un mapa de las naciones indígenas de la cuenca del Amazonas, son las cuencas hídricas más importantes del planeta Tierra. No solo por la biodiversidad, sino porque en esta cuenca hídrica anida el mayor reservorio del planeta Tierra de agua, con una gran cualidad, que año a año, en cambio de disminuir, como son las cuencas hídricas de Europa y del resto del planeta Tierra, salvo la del Amazonas y la del Guaraní, que está acá abajo en nuestro territorio, incrementan año a año su nivel de agua. En esta gran cuenca hídrica, fíjense, en negro, pueblos indígenas aislados hoy todavía, naciones indígenas que están fuera de relación con el trazado político en el cual nos movemos nosotros. ¿Sí? Fíjense, pueblos indígenas aislados de Colombia y Ecuador, la cantidad de naciones indígenas que se tiene acceso solo a través de estos ríos, estas cuencas hídricas, porque este territorio no permite el anclaje del cemento, se hunde, lo mismo pasa en nuestro querido delta. No se pueden construir veredas, autopistas, y solo este territorio genera interacción y cooperatividad a través de las cuencas hídricas, de los ríos, riachos y distintos brazos de la cuenca del Amazonas. Y acá vemos dos formas de vivir o de estar en una cuenca hídrica. Voy a tomar como ejemplo la amazónica, que es la más paradigmática. ¿Sí? Dos formas de estar. ¿Sí? Una forma de estar, ¿sí? De una tribu Xingu, adentro del Amazonas, que adquiere la forma de célula. Yo como biólogo no puedo dejar de ver una unidad biológica que dialoga con todo el entorno forestal. Y paradójicamente, cuando los hombres de ciudad llegamos, construimos otro tipo de aldea.
otro tipo de aldea. Creo que esta imagen comparativa explica más que todas las palabras que yo pueda decir. En este maridaje dramático, porque es dramático, ¿sí?, se genera algo, ¿sí?, que va a ser el extractivismo de los minerales. En este caso, el oro. Pero bueno, el hombre blanco llega a este territorio, rastrilla, indaga y empieza a encontrar la lógica de los elementos de la geología. Y se empieza a armar entonces, paradójicamente, la tabla periódica de los elementos. Entonces, digamos, acá no hay ni bien ni mal, sencillamente es una forma de relacionarse con el ambiente. Entendamos que las industrias mineras que generan todo esto son las responsables también de encontrar las fuentes minerales y de entender la geología del territorio. Ahora, después, ¿cómo se va a utilizar ese material? Será una cuestión de política minera y de política ambiental. Pero la indagación del hombre de hacer geología es lo que permite generar la tabla periódica de los elementos, que es la que permite que estemos acá dialogando a través del arte, la tecnología y la sapiencia que de alguna forma pretendemos tener. Y acá vemos entonces lo que pasa adentro de la cuenca hídrica del Amazonas, en este caso, cuando empezamos a explotar, a ir en búsqueda de oro. La fiebre del oro, ¿sí?, que hizo de Manaos a comienzos del 1900 una de las ciudades más ricas en el planeta Tierra y que construyó una de las óperas más fastuosas que tiene el planeta Tierra. La gente de Manaos mandaba a lavar su ropa a Europa porque el limo del río hacía que la camisa blanca quedara con un tono, ¿sí?, amarillento. Y esto es lo que empieza a pasar, ¿sí? Cuando no solo se empieza a extraer mineral, sino que se empieza a producir masivamente una industria de extracción de minerales que hoy necesitamos para tener este elemento y cada celular que tenemos nosotros, empieza a suceder este, digamos, desgranaje del ecosistema hídrico. El mercurio, ¿sí?, que es parte fundamental para sacar el oro, ese mercurio es vertido a las aguas de los ríos de estas cuencas hídricas que es como la arteria, digamos, es el sistema nervioso del continente, ¿sí? Ese mercurio es un veneno metabólico dramático y queda totalmente inserto en las aguas de nuestras grandes cuencas de los ríos de Sudamérica y contaminan con este veneno a la vida animal. ¿Sí? Me gusta mostrar estas imágenes, no son imágenes lindas, pero son imágenes para reflexionar, ¿sí?, de lo que hace el hombre cuando ya transforma la investigación en una herramienta de manufactura y producción industrial de elementos de consumo. Y esta es una de las imágenes tal vez más dramáticas de la minería, de manos de Sebastián Salgado, el gran fotógrafo brasilero, fotografiando los mineros que van tras la promesa del oro en los años 80 en la Amazonia brasilera, en el lugar llamado Sierra Pelada. Sierra Pelada, en el corazón de la floresta amazónica. El lente de Sebastián Salgado parece que estuviera fotografiando imágenes de 3.000 años atrás, son de los años 80 en el corazón de Brasil. Millones y millones de personas fugándose de las ciudades para ir en búsqueda del dorado, de la promesa, de ese oro, ¿sí?, anclado en alguna ciudadela interna de la selva sudamericana. Y me gusta terminar esta parte con este díptico, ¿sí? Creo que la imagen habla más que todas las palabras que podamos decir, ¿sí? ¿Qué pasa con la persona que vive en el territorio y se encuentra con la persona que viene de la ciudad en busca de una promesa que obviamente nunca llegará, ¿no? Nunca llegará. La cantidad de mineros de Sierra Pelada y de toda la cuenca amazónica es enorme y los que se han hecho millonarios creo que no los conocemos al día de hoy.
Esta es una imagen paradigmática de la tribu Yanomami del norte del Amazonas, ¿sí? Donde han escrito Fora Garimpo. Fora es afuera en portugués, Garimpo es el centro de extracción de oro, el buscador de oro se llama garimpeiro. Y acá vemos entonces no solo, digamos, la búsqueda del oro y de minerales preciosos en África y en Sudamérica generan un problema ambiental, sino que dramáticamente generan un problema social con las tribus que viven en esos territorios, que son desplazadas, masacradas y olvidadas, ¿sí? En función de la voracidad y la miseria de la población urbana que va a la naturaleza a buscar un paraíso que obviamente nunca va a encontrar. Acá vemos a Chico Mendes, no sé si lo conocen. Chico Mendes es uno de los formadores, ¿sí? Del ecologismo brasilero. El garimpeiro, seringueiro son los buscadores de caucho, que devienen, ¿sí? Militantes ambientalistas en el Acre, en el corazón del Amazonas, ¿sí? en la unión entre Bolivia, Brasil y Perú, y que son asesinados, ¿sí? En Yapuri por los matones, digamos, de los paramilitares de las industrias seringueiras y garimpeiras, y deviene hoy un referente, a pesar de él no ser nativo y ser un hombre, creo que él viene de San Pablo, en uno de los símbolos, digamos, del militante ambientalista que trata de reformular su propia práctica a partir de entender el daño no solo ecológico, sino social que esta industria minera tiene en el territorio. Bueno, ahora vamos a dejar un poco el sentido social, digamos, del agua y ir a algo un poco más abstracto, ¿sí? Que es el sentido biológico, o como me gusta llamar a mí, el sentido exacto de matemática con respecto al agua, ¿no? Con respecto al agua. ¿Qué es el agua cuando hablamos exactamente? Y obviamente exactamente el agua es esto, que es lo más alejado de la idea que uno tiene de agua. Estas pelotitas son oxígenos, ¿sí? Y estos son hidrógenos. Dos hidrógenos forman con un oxígeno una molécula de agua. Una molécula de agua. Vamos entonces a pensar el agua como la fuerza generativa mecánica de lo viviente. Y esta idea del agua como mecánica de lo viviente no es un invento de la ciencia contemporánea, sino que es un constructo simbólico de los alquimistas del 1500, los que articulan racionalismo con pensamiento mágico. Los alquimistas del 1500 tienen en el agua la fuerza, ¿sí? Que va a mover la rueda de todas las tecnologías de la modernidad. Sencillamente en la historia, ¿sí? Esto vamos a dejarlo porque si no, no vamos a ir más. Pero bueno, ya los grandes pensadores como Aristóteles, ¿sí? Hablaban del elemento agua, ¿sí? Como uno de los constituyentes fundamentales, ¿sí? Con el fuego, la tierra y el aire. Pero serán estos señores, ¿sí? Que son uno de los paladines, ¿sí? De la electroquímica y la fisicoquímica del 1700, del iluminismo europeo, en este caso el teólogo Joseph Priestley, ¿sí? Los que van a empezar a catalogar y a descubrir los elementos químicos para formular luego esa tabla de los elementos. Esa tabla de los elementos. Ellos empezarán a hacer la abstracción a partir de experimentos y empezarán a decir, bueno, esto no es flogisto, no es calórico, esto es oxígeno, esto es hidrógeno, ¿sí? Estos son los distintos elementos. Esto empieza a suceder en los laboratorios de Europa, ¿sí? Acá Sir Humphrey Davy, que era una especie de Mick Jagger de la electroquímica, que inaugura los grandes teatros del electromagnetismo, que llena grandes estadios, podríamos decir, cuando él muestra al público los experimentos de la combustión. Y acá tenemos a Michael Faraday, que era un encuadernador, hijo de un librero, era una persona iletrada y que se transforma en el presidente de la Royal Academy por un científico intuitivo, por ser el que descubre y plantea la teoría de campo electromagnético. A este señor le debemos, ¿sí? La segunda revolución industrial, la revolución de la electricidad y el magnetismo. Yo estoy iluminado por esta lámpara gracias a Michael Faraday, hijo de un encuadernador científico intuitivo. Y ellos van a ser entonces los que van a empezar a armar la idea de los elementos químicos, ¿sí? Los elementos químicos. Ahí tenemos el hidrógeno que nos convoca hoy,
y el oxígeno que nos convoca hoy para formar agua. Y acá tenemos otra forma de entender el agua, en clave electroquímica, físico-química. ¿Sí? Un átomo de oxígeno tiene un núcleo positivo, distintas formas de verlo, ¿sí? Y alrededor de este núcleo tiene, dando vueltas en distintas órbitas, electrones. Y tiene 8 electrones el oxígeno, el hidrógeno tiene 1, y esto le brinda una capacidad de compartir un electrón y se unen. ¿Sí? Y se unen y forman un elemento químico que es el agua. Y esta agua, esta unión de estos elementos va a tener una característica fundamental, que va a ser la excitabilidad de una molécula, el grado de energía que tiene, ¿sí? Lo que llamamos los biólogos, ¿sí? Una distribución de cargas bipolar. Va a tener un extremo con carga positiva y el otro extremo superior con carga negativa. Carga positiva, carga negativa. Esta carga positiva y esta carga negativa va a ser fundamental para crear la lógica de la vida en el planeta Tierra. Si yo tengo un elemento que tiene una carga positiva y una negativa, va a articularse, ¿sí? Con los demás, ordenando el mundo y rompiendo esa entropía que el océano presentaba originalmente. Va a empezar a dar forma a la lógica de la forma sobre la Tierra. Esta construcción bioquímica, electroquímica del agua, le genera una alta cohesión molecular. Como tiene 2 polos, se va a pegar fuertemente y va a generar una gran tira, el gran lazo del agua sobre el planeta Tierra. No se disgrega el agua, está siempre unida, ahí está. Está unida en nuestros estanques porque tiene, ¿sí? Un costado positivo y un costado negativo y arma una gran cadena. Esto le da, ¿sí? A esta molécula una gran capacidad de reacción química porque está cargada eléctricamente. Y los cuerpos de los seres vivos están cargados iónicamente, somos nubes iónicas. Si agarramos un voltímetro y nos ponemos sobre la piel un voltímetro, vamos a tener carga voltaica. ¿Sí? Y esto se lo debemos entonces a la estructura que arma el agua. Al tener esta estructura bipolar, ordena todo el mundo y se transforma, por lo tanto, en la fase continua de todos los organismos. No solo porque es bipolar, sino porque al mismo tiempo es uno de los elementos más abundantes en el planeta Tierra y en el universo. Es una molécula altamente reactiva. Esto significa que todo lo que tiramos en el agua se diluye, porque ella reacciona con todos los elementos. Y como es muy reactiva, debilita las interacciones polares eléctricas del resto de la materia. ¿Sí? Esta es la gran propiedad del agua, se mete en todo. Es muy abundante y se mete en todo y diluye todo. Es el gran comunicador bioquímico de la lógica de lo viviente. El agua es una molécula polar. Polar es que está cargada. Poseen entre sí una alta afinidad, tienen mucha cohesión. Y acá vemos 3 formas de estar del agua, de acuerdo al entorno. El agua puede estar unida en forma de líquido, donde las interacciones son lábiles. Por eso el agua, meto la mano en el agua y puedo hundir la mano. Corro las moléculas de agua. La otra forma, si yo le doy frío, le quito energía, las moléculas de agua se ordenan cristalinamente y forman hielo sólido y ya no puedo meterme adentro. Y si le entrego mucho calor, mucha energía, hago que estas moléculas se muevan con energía cinética y pasen de la fase líquida a la gaseosa. Y yo ya puedo directamente navegar entre ellas, volar entre ellas. Esto depende del ordenamiento, ¿sí? De un ordenamiento acuoso, gaseoso, a uno cristalino. El mismo elemento puede construir distintas formas. El agua entonces es el compuesto más abundante de los seres vivos. La polaridad es fundamental para ordenar el mundo. Y como es muy lábil esta molécula, ¿sí? Se puede disociar estos hidrógenos y estos oxígenos. Y cuando estos hidrógenos se separan de ese oxígeno,
genera lo que los biólogos llamamos el pH, que es, digamos, fundamental para la vida, es 7.4, y lo que va a generar este pH es el estado de oxidación en el cual estamos parados. Y esto está relacionado con esta política de comer antioxidantes, que tiene que ver con el nivel de protones que el agua libera al medio ambiente. Muy ácido, muy básico, esto va a ser fundamental para la salud del propio ser humano y está totalmente relacionado con el envejecimiento del ser humano, que es la oxidación por el oxígeno a lo largo de la vida. Bueno, el agua entonces va a ordenar el mundo. El agua y el aceite no se mezclan. Y las membranas biológicas, que van a ser después lo que van a dar forma a los seres vivos, están compuestas de lo que llamamos los biólogos fosfolípidos. ¿Sí? Lípidos son grasas. La grasa, ¿sí?, repele el agua. Por lo tanto, en un ambiente lleno de agua, lo que no es amigo del agua se ordena formando una esfera. Este es el principio de la vida, ¿sí?, de la protovida, de una membrana biológica, y al ordenar el mundo genera un adentro y un afuera. Paso del caos al orden, soy una máquina antientrópica, que es la lógica de los seres vivos, y empiezo a formar las estructuras biológicas. ¿Sí? El adentro y el afuera me genera el agua entonces una citoarquitectura con distintos tipos de formas celulares, sencillamente a partir de esta electroexcitabilidad que propone el agua. El agua es polar, ordena el mundo, rompe el equilibrio y genera formas. Para eso se necesita energía. Y acá empieza la máquina de lo viviente. ¿Cómo genero interacción entre el adentro y el afuera? A partir de un montón de moléculas y proteínas, y acá empiezo a construir la biología compleja. Para entrar adentro y afuera, la biología ha empezado a armar, a lo largo de su historia evolutiva, distintas formas de interactuar con el adentro y el afuera. Y empiezo a generar lo que puede ser una célula con todas las características que va a imprimir eso a los seres vivos. Ese es un dibujito, porque esto no se ve nunca, ¿sí?, de la complejidad que genera el agua para dialogar el adentro con el afuera de agua. Y este es el comienzo de la biología molecular o biología celular, la célula entendida como la unidad mínima que va a construir a todos los organismos complejos. Distintas formas de visualizar cómo entonces, ¿sí?, el universo se ordena rompiendo esa entropía original. Y hay que entender que el ordenamiento del mundo es antinatural, en clave termodinámica. Para mantener el orden, ¿sí?, de las estructuras biológicas necesitamos darle energía. ¿Sí? Para mantener el orden de nuestra casa necesitamos todos los días pasar la escoba y limpiar. Nos cansamos. Ese cansancio es la energía. Para mantener, ¿sí?, esta lámpara iluminándome hay que darle energía. Consumimos energía, generamos basura. Así es la lógica de lo viviente. No tenemos otra alternativa. Y genera toda esta complejidad de herramientas, ¿sí?, para ser más sofisticada esta lógica de lo viviente. Salir de la caverna en clave biológica se llama esto. Y generar estas complejas, bellas y apasionantes estructuras biológicas. Son cortes transversales de plantas, lo que estamos viendo acá. E inclusive, dentro de esta lógica, se va a generar un pequeño organismo, organela, lo llamamos los biólogos, que son las mitocondrias. Yo tengo la suerte de trabajar con las mitocondrias como biólogo. Son las centrales energéticas de los seres vivos, de las células. ¿Sí? En ellas, digamos, va a pasar algo fundamental. Es que vamos a tomar a los azúcares adentro de las mitocondrias, ¿sí?, las vamos a prender fuego con el oxígeno, ¿sí?, lo que se llama combustión o respiración celular, para sacar energía, esa nafta súper infinia que es el ATP, y en este quemar el azúcar en presencia de oxígeno, vamos a generar biológicamente, celularmente, agua. Este es el lugar donde se genera el agua. Generamos agua en la combustión. Cuando hacemos fuego, generamos vapor de agua. Ahí surge el agua, creamos agua, bioquímicamente hablando. Y esto cierra el círculo virtuoso con esos bosques y esas plantas. Porque así como la combustión celular
agarra azúcar en presencia de oxígeno y genera agua y dióxido de carbono, las plantas vendrán a través de la fotosíntesis y harán el circuito inverso. A partir del agua con dióxido de carbono van a generar glucosa o azúcar y van a liberar oxígeno. El círculo virtuoso, ¿sí?, del movimiento de los elementos químicos, ¿sí? Nosotros necesitamos de las plantas y las plantas necesitan de nosotros. Acá vemos entonces cómo el agua se genera y se necesita después para generar compuestos orgánicos que dan la estructura de lo viviente. Bien, ya vamos a ir cerrando, acercándonos al final para no dormirnos. El origen de la vida está ligado entonces claramente al origen del agua. ¿Y de dónde viene el agua? Sí, porque yo recién acabo de explicar cómo se genera el agua bioquímicamente hablando adentro de una célula. Ahora, ¿de dónde viene este tanque de agua que tengo acá adelante? ¿De dónde viene? Investigación y Ciencia es una revista argentina de divulgación científica y ella nos va a decir que literalmente los océanos cayeron del cielo. Cayeron del cielo. ¿Cuál es el origen de esta agua que yo estoy mostrando? Dice que todo el agua del sistema solar se remonta a la gigantesca nube primordial de gas que hubo en ese Big Bang, ¿sí? En esa gran nube abundaban hidrógeno y oxígeno, los dos elementos más importantes, más abundantes, junto con el helio, que tenemos que entender el helio es uno de los mayores elementos químicos que forman el Sol. ¿Sí? Cuando el Sol se consuma todo el helio, nos moriremos de frío y se terminará la vida tal cual la conocemos. En esa gran nube entonces abundaba el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Y otros elementos químicos. Cuando esa nube empieza a colapsar y se empieza a enfriar, el oxígeno empieza a reaccionar con el oxígeno y empieza a formar por primera vez agua en el espacio, en estos momentos posteriores a ese Big Bang. Hay que entender entonces que el agua no es un producto del planeta Tierra, ¿sí? No es un producto del planeta Tierra. El agua viene del espacio exterior y cae en forma de meteoritos, ¿sí?, sobre digamos, pedregullo de piedra seca y dura que es el planeta Tierra. En la formación de los planetas, ¿sí?, los planetas más cercanos al sistema solar están calcinados por el calor del Sol y todo el agua se vaporiza y no tienen agua. Recién cuando el planeta Tierra se empieza a enfriar, ¿sí?, se empieza a enfriar desde la parte más externa del sistema solar, que está el agua congelada en forma de hielo, empieza a bombardear el planeta Tierra, cae esta lluvia de meteoritos de hielo y empieza entonces a generar el agua tal cual la conocemos hoy en el planeta Tierra. El enfriamiento también del planeta empieza a permitir que el agua se condense y se empieza a formar entonces hoy los acuíferos y los componentes hídricos que hoy tenemos en el planeta Tierra. El agua entonces viene de la parte exterior, que está fría, la parte interior, ¿sí?, está totalmente vaporizada. No hay agua y solo cuando el planeta Tierra se enfría y el sistema solar se empieza a enfriar, empezamos a tener agua tal cual la conocemos acá. Estas son las imágenes, unas representaciones artísticas de revistas científicas donde hipotetizan la llegada del agua al planeta Tierra. El agua es literalmente extraterrestre. Y después otra gran teoría, ¿sí?, del origen del agua tiene que ver con la formación de la Luna. Tiene que ver con la formación de la Luna y se la debemos a un planeta misterioso llamado Theia, que tiene el mismo tamaño que Marte, que en algún momento de su órbita choca violentamente contra el planeta Tierra, seco. Acá vemos un diagrama, el impacto rompe un pedazo del planeta Tierra, ese impacto genera la Luna, va a generar la Luna, que va a permitir la estabilización, ¿sí?, del campo gravitatorio, va a permitir la estabilización del sistema tal cual lo conocemos hoy, y este planeta Theia es un planeta lleno de agua, y en ese impacto le brinda toda su materia hídrica al planeta Tierra, que pasa a ser un planeta de agua y que está estabilizado por la Luna. La ciencia trabaja a partir de hipótesis. Acá tenemos 2 o 3 hipótesis para pensar el origen del agua, que nunca sabremos a ciencia cierta de dónde viene. Bien, y estas son representaciones, ¿sí?, artísticas que la ciencia pide. La ciencia, cuando trabaja en la frontera de lo invisible, pide visibilizar las ideas.
El ser humano es una persona, un mono, digamos, que piensa a partir de imágenes que tiene adentro del cerebro, que no tiene que ver con la visión o no visión. Por lo tanto, cuando el científico trabaja en campos muy abstractos, se le pide, la teoría científica pide una representación visual de ese suceso. Acá vemos a Theia pegando contra el planeta Tierra, dando a partir de esta catástrofe el origen y la génesis del planeta tal cual lo conocemos hoy en día. Y acá vemos en esta tabla la cronología, si se quiere, de sucesos. Tenemos el Big Bang, ¿sí? ¿Sí? Hace millones de años, tiempo cero. En la formación, entonces, el primer elemento que se forma es el hidrógeno. Luego vendrá el oxígeno, fíjense, oxígeno y hidrógeno muy cercanos al comienzo del Big Bang. Luego se formará el agua. El agua es anterior a la formación del sistema solar. Luego se formará la Tierra, choque con Theia, la Tierra se enfría, ¿sí? Y luego asteroides con aguas y la Tierra tal cual la conocemos hoy. Para tener una idea cronológica y el ordenamiento de los sucesos para entender la vida, ¿sí? Fíjense el tiempo transcurrido, 13.800 millones de años, Tierra recién agua en 4.000 millones de años. El agua viene del origen del universo y tiene que ver con el enfriamiento de esta piedra de hierro que es el planeta Tierra. En esta formación del agua del planeta Tierra va a generar una geopolítica de las cuencas hídricas y que nos convoca hoy por la agenda del agua en la contemporaneidad. En este gráfico vemos Europa, Asia, África, Norteamérica, Sudamérica y Australia y Oceanía. Vemos el área total de los continentes, ¿sí? Vemos el espesor en metros de cada zona, ¿sí? 100 metros de profundidad, 200, 2.000 metros. ¿Sí? Vemos la porosidad del territorio, y estoy hablando de porosidad porque el agua quedó anidada en el interior del planeta Tierra. Y el agua accesible para las poblaciones humanas es agua que viene del interior, de ser un pozo en la tierra y sacar agua. ¿Por qué? Porque las poblaciones que viven a orillas del río, como nosotros, que somos privilegiados, son muy pocas, ¿sí? La mayor parte de la población mundial vive lejos al lado de un cuerpo de agua y tiene que acceder al agua haciendo un pozo y perforando para llegar a las napas y sacar agua de ahí, ¿sí? En términos, digamos, muy simples y criollos, hoy para hacer un pozo de agua en el delta del Río de la Plata, donde el agua está a 10 metros, sale aproximadamente 200.000, 300.000 pesos. ¿Quién puede pagar eso? Muy poca gente. Imagínense si vivimos adentro del continente, ¿sí? Sacar agua de la profundidad es muy costoso y hace falta mucha energía y tecnología. Por eso es importante la porosidad del territorio, ¿sí? Fíjense la porosidad del territorio como disminuye a medida que nos vamos hacia la profundidad. El volumen de agua, ¿sí?, que hay adentro de los territorios a medida que nos vamos profundizando, y esta es la tabla más importante tal vez, el número más importante. El volumen de agua por kilómetro cuadrado por continente, ¿sí? Europa tiene 1.6, ¿sí?, volúmenes de agua, Asia tiene 7.8, África tiene 5.5, a pesar de que es un continente que a veces condena a sus poblaciones a la muerte por desecación hídrica, tiene un montón de agua, pero no tiene plata para hacer pozos, ¿sí? Europa tiene muy poca agua, pero tiene recursos para sacar el agua del pozo y están secando sus recursos hídricos. Norteamérica tiene gran cantidad de agua y Sudamérica tiene gran cantidad de agua. Y para terminar, quiero cerrar con este gran mapa de las grandes cuencas hídricas del planeta Tierra que marcan la geopolítica ambiental del futuro. De amarillo hacia rojo, ¿sí?, se grafican la cantidad de milímetros de agua por año en decrecimiento, ¿sí? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, Europa, ¿sí?, en el acuífero número 22, ¿sí?, 32, perdón, es el acuífero de París, la bacina de París, ¿sí? Este acuífero pierde por año
de acuerdo al uso humano claramente, unos entre 6 y 10 milímetros de agua por año. 6 y 10 milímetros pierde Europa por año y tiene un solo acuífero mínimo. Es un territorio que está prácticamente al borde del estrés hídrico. Un dato importante, este vaso de agua que yo me tomo ahora, ¿sí? Que sacamos la canilla, me voy a tomar este vaso de agua, que necesito porque gasté mucha energía, para volver a tomar este vaso de agua en clave natural debería esperar, ¿sí? 10.000 años. 10.000 años es el ciclo hídrico. Desde que yo saco este vaso de agua del fondo de la tierra, lo bebo, ¿sí? Lo excreto, lo transpiro, sube al cielo, cae en forma de lluvias, penetra por toda esa porosidad del territorio y vuelve a salir, ¿sí? Por mi pozo de agua. 10.000 años. Si vivo al lado del río, ¿sí? Tardo 15 años. 15 años. 10.000 años si vivo lejos del río. La cuenca hídrica europea pierde 10 milímetros por año. Fíjense la recuperación de esa cuenca hídrica, ¿cuánto tardaría? Es irrecuperable. Sudamérica tiene la cuenca del Amazonas, ¿sí? Que lejos de perder 10 milímetros por año, aumenta e incrementa su cantidad de agua entre 10 y 25 milímetros de agua por año. Crece. Esto hace de la cuenca del Amazonas uno de los refugios naturales más importantes del planeta Tierra, y esto le planteó a Brasil una gran discusión, que era que se le pedía a Brasil que se universalizara el Amazonas y que fuera un bien de toda la humanidad. Y los brasileros, de manos de Chico Buarque en aquel entonces, le dijo a Europa, le dijeron, bueno, digamos, universalizamos la cuenca del Amazonas de la misma forma, entonces vamos a universalizar las cuencas petroleras, ¿sí? Que son el consumo, digamos, energético para todos. Digamos, hacemos comunitario el petróleo, hacemos comunitario el agua. Si no, cada país cuidará su propio recurso. Argentina, Brasil, Uruguay, tenemos el privilegio de estar sobre la cuenca guaraní, que tiene un incremento aproximadamente de 1 milímetro por año de agua. Nosotros no tenemos un problema del agua, nuestro problema del agua es la contaminación, ¿sí? Y tener cuidado con la política del uso del agua, porque somos un país agrícola o ganadero y la gran cantidad de agua se va en los riegos y el mantenimiento de los campos, no en el consumo, ¿sí? De una persona tomando un vaso de agua, sino manteniendo esos grandes campos regados, que esa agua viene de los acuíferos. África tiene una gran cantidad de acuíferos, ¿sí? La parte, digamos, sur de África incrementa año a año sus acuíferos, a pesar de que están sobre el desierto del Kalahari y la población se muere de hambre, están parados sobre uno de los refugios más grandes de agua. ¿Por qué se mueren de hambre? Porque no tienen las condiciones socioeconómicas para poder acceder a esa agua. Así que bueno, este es el mapa mundial del agua, es un plano biológico, ambiental y geopolítico de conflicto o de empatía a futuro entre los países del mundo. Muchas gracias por su atención. Espero que